Cómo convertí mis fracasos en mi mayor motivación. Cuando alguien escucha la palabra fracaso, casi siempre la asocia a sentimientos de vergüenza, decepción o incluso dolor. A lo largo de mi vida, experimenté numerosos tropiezos que me hicieron dudar de mis capacidades y mis metas. Sin embargo, en lugar de rendirme, decidí convertir mis fracasos en el pilar de mi mayor motivación. Este relato surge del deseo de compartir las lecciones que aprendí, con la esperanza de que quien lo lea sepa que cada caída puede servir como una oportunidad de transformación interior y de crecimiento constante. A lo largo de esta historia, me detendré en distintos momentos en que mi camino se encontró con baches, en mis estudios, en mi vida profesional, en mis relaciones personales y hasta en mis finanzas. Cada uno de esos escenarios dejó huellas profundas que, en vez de hundirme, terminaron construyendo la persona que soy hoy. Me atrevería incluso a decir que, sin esas caídas, nunca habría desarrollado la fortaleza emocional ni la claridad de enfoque que me llevaron a descubrir mi pasión y mi verdadera misión en la vida. Comienzo, pues, recordando la primera gran desilusión que sufrí, aquella que marcó mi adolescencia y que se convirtió en el punto de partida de mi transformación. Me crié en un ambiente sencillo y tranquilo. Mis padres siempre tuvieron trabajos modestos, pero suficientes para cubrir nuestras necesidades básicas. Desde pequeño, me gustó la idea de destacar en algo, no sabía muy bien en qué, solo tenía la certeza de que quería, algún día, ser una especie de orgullo para mi familia. En la adolescencia, cuando las decisiones sobre el futuro empiezan a imponerse, encontré lo que creí sería mi vocación, el deporte. Practicaba fútbol con una dedicación inusual para mi edad. Entrenaba mañana y tarde, y me esforzaba por sobresalir en el equipo local. Mi sueño era vivir de ese deporte, alcanzar la fama y devolverle a mis padres todo el apoyo que me habían brindado. Durante un par de años, la idea de convertirme en profesional me embargaba de emoción. Parecía encajar con facilidad en los entrenamientos, aunque no era el mejor del equipo, destacaba lo suficiente para que el entrenador me alentara a seguir. Todo se torció al final de mi adolescencia, cuando llegaron las pruebas determinantes para ingresar a divisiones juveniles más serias. Tuve la mala fortuna de lesionarme la rodilla justo en las evaluaciones más importantes. La rehabilitación fue más larga de lo que esperaba, y cuando por fin estuve listo para retomar el ritmo, mi rendimiento no volvió a ser el mismo. Aquello me devastó, era mi primer gran sueño y se derrumbaba frente a mis ojos. Sentí una frustración abrumadora. No quería salir a la calle, me obsesionaba repasar mentalmente cada detalle de mi lesión y me preguntaba en qué momento me equivoqué. Durante días, la rabia y la impotencia me invadieron. Me repetía que la vida había sido injusta, que quizás no tenía la disciplina suficiente o que mi talento nunca fue tan grande como pensé. Fue mi padre quien, con una serenidad admirable, me dijo algo que cambió mi perspectiva: los sueños no se terminan con un fracaso, solo se transforman. Aquella frase me costó asimilarla. No entendía cómo podía transformar mi sueño de ser deportista si ya no podría competir al mismo nivel. Pero mis padres me hicieron ver que la experiencia, el amor que sentía por el fútbol y el conocimiento adquirido a lo largo de los entrenamientos, podían guiarme a otra faceta relacionada con el deporte. Comencé a ayudar a entrenadores de niños más pequeños, descubrí que tenía facilidad para comunicar la técnica y el entusiasmo. Entonces, germinó la idea de reorientar mi pasión: si no podía ser un futbolista profesional, tal vez podía dedicarme a formar a otros atletas y a motivarlos. Esa fue mi primera lección: ante un fracaso, conviene detenerse y reflexionar, pero sin perder de vista la posibilidad de reaplicar las habilidades que adquirimos en el proceso. Sin embargo, aquella enseñanza resultó apenas el principio. Al terminar la secundaria, decidí combinar mi nueva vocación con la universidad. Me inscribí en la carrera de Educación Física con la aspiración de convertirme en un entrenador certificado. Durante el primer año, mi rendimiento fue muy bueno, principalmente porque estaba motivado y disfrutaba cada asignatura. Pensaba que, por fin, había encontrado el camino que me llevaría a la realización personal. En el segundo año de carrera, la economía familiar se tambaleó. Una crisis financiera en mi país ocasionó el cierre del trabajo de mi madre, y simultáneamente, la pequeña empresa donde mi padre laboraba redujo personal y salarios. Para ayudar en casa, comencé a trabajar en turnos de noche en un restaurante. La doble jornada empezó a afectar mis calificaciones, a robar mis horas de sueño y a diluir mi concentración en clases. Además, tuve que dejar de participar en algunas prácticas deportivas exigidas por la carrera para poder cumplir con mi empleo.
Ese desequilibrio me llevó a reprobar varias asignaturas seguidas. Mi motivación se desplomó. De nuevo aparecía la sombra del fracaso, esta vez en el ámbito académico. Recuerdo una noche particularmente dura, en que salí del trabajo exhausto. Al llegar a mi pequeña habitación, vi un montón de libros y apuntes que debía repasar para el siguiente examen. Sentí que la vida me estaba sobrepasando, que no había manera de organizarme bien para ser un buen estudiante y, al mismo tiempo, ayudar a mi familia con dinero. La desesperación me hizo pensar en abandonar la carrera, convencido de que no tenía lo que se necesitaba para conjugar ambas responsabilidades. Sin embargo, el coraje que aprendí de mis padres, esa mezcla de persistencia y valentía, me hizo replantear la situación. Decidí hablar con algunos profesores y les expliqué mis circunstancias. Lo increíble fue que recibí consejos inesperados y, en algunos casos, obtuve mayor flexibilidad con las fechas de entrega de trabajos. Además, aprendí a planificar mis horarios con precisión militar. Compré un cuaderno de notas y diseñé un calendario detallado de lo que debía estudiar cada día, incluyendo los turnos de trabajo y un espacio para descansar. No fue sencillo, y en ocasiones me sentía abrumado por el cansancio. Sin embargo, logré retomar el control de mi carrera y aprobé casi todas las asignaturas pendientes. Lo interesante fue la lección que extraje de ese bache universitario, la importancia de la comunicación y la organización. Si no hubiera buscado ayuda ni hablado con mis profesores, probablemente me habría rendido. Y si no hubiese implementado un plan de estudio estricto, jamás hubiera recuperado las calificaciones. Este segundo fracaso me llevó a entender que la adversidad puede forzar la creatividad y la estrategia. A su vez, me demostró que no es débil quien pide ayuda. A veces, pedir apoyo marca la diferencia entre el abandono y el éxito. Mi siguiente tropiezo personal llegó en el ámbito de las relaciones interpersonales. Cuando tenía 20 y tantos años, viví una historia de amor que, en su momento, consideré definitiva. Conocí a una persona que, aparentemente, compartía mis valores y mis ambiciones. Nos comprometimos demasiado rápido, cegados por la emoción de sentirnos acompañados en un proyecto de vida. Planificamos mudarnos juntos y hasta hablamos de formar una familia. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que todo estaba bien encaminado, que sería un paso natural en mi vida. Con el paso de los meses, empezaron a aflorar las diferencias. Mientras yo me enfocaba en mi carrera y en ciertos proyectos deportivos, mi pareja anhelaba un estilo de vida distinto, más orientado al ocio y a la inmediatez. Nuestras discusiones se hicieron frecuentes, cada uno culpaba al otro de no entender sus necesidades. Este conflicto escaló hasta el punto de que, un día, me vi obligado a renunciar al departamento que habíamos alquilado juntos, pues ella decidió irse sin previo aviso. Quedé devastado emocionalmente. Sentía que había invertido tiempo, recursos y sobre todo afecto en una relación que, de la noche a la mañana, me dejó en la estacada. Para colmo, los amigos cercanos a mi expareja me señalaban como el causante de la ruptura, alegando que mis prioridades profesionales lo absorbían todo. Esas semanas me invadió un gran desconcierto, no sabía cómo volver a confiar en alguien ni cómo ordenar mi vida afectiva. Empecé a descuidar mis estudios de posgrado, lloraba por las noches y llegué a plantearme si valía la pena tanto sacrificio en mi formación profesional. Lo irónico fue que, en medio de mi duelo personal, comprendí que la relación había cubierto una necesidad de compañía, pero la conexión entre nuestros proyectos de vida no estaba realmente alineada. Si yo no hubiera tenido metas tan claras en lo académico y profesional, posiblemente habría dejado de lado mis aspiraciones y, a la larga, eso me habría producido una insatisfacción mayor. En este fracaso sentimental, la lección fue reconocer la importancia de la compatibilidad de valores y metas en una pareja. Además, me obligué a enfrentar la soledad de manera productiva, con más madurez. Tenía que aprender a estar bien conmigo mismo antes de buscar a alguien que me complementara. A la postre, este tropiezo me llevó a fortalecer mi carácter y mi independencia. A medida que transcurrieron los años, surgió una oportunidad que consideré como un paso gigante en mi carrera. Me ofrecieron un cargo de coordinador deportivo en un centro de alto rendimiento. Era algo que me atraía profundamente, porque suponía un salto cualitativo, podría trabajar con atletas semiprofesionales, implementar mis ideas de entrenamiento y, por fin, tener el prestigio que tanto ansiaba. Sin dudarlo, acepté. Puse en pausa otros proyectos y me mudé a una ciudad donde todo sería nuevo para mí. El centro deportivo prometía ser un lugar con grandes perspectivas de crecimiento, pero me topé con una realidad distinta.
La infraestructura y los recursos no eran lo que esperaba, y mis superiores buscaban resultados inmediatos, casi milagrosos, sin brindarme el equipo o el presupuesto adecuado. Empecé a enfrentar presiones absurdas, querían mostrar logros ante inversores, exhibir triunfos de deportistas que ni siquiera contaban con el equipamiento mínimo. Para colmo, mis propuestas eran a menudo ignoradas o aplastadas por decisiones tomadas desde un escritorio. Sentía que solo me usaban como una figura para aparentar que todo funcionaba. Al cabo de unos meses, la relación con la directiva se tensó, ya que me negué a firmar reportes falsos que inflaban los resultados. Señalé los problemas estructurales que veíamos los entrenadores, denuncié la mala distribución de los recursos, y eso incomodó a varios. Por decirlo de manera suave, nos invitaron a aquellos que protestábamos a retirarnos. El puesto de coordinador, que parecía tan prometedor, terminó durando menos de un año. Si bien esta situación podría no clasificarse como un fracaso personal, yo lo viví como tal. Sentí que no había sabido maniobrar la política interna y que, tal vez, si me hubiera mantenido en silencio, habría conservado mi empleo. Regresé a mi ciudad anterior sintiéndome un fracasado, lleno de deudas por la mudanza, con el orgullo maltrecho y la frustración de no haber podido implantar mis ideas deportivas. Pasé semanas repasando cada discusión, cada reunión, preguntándome en qué fallé. Sin embargo, transcurrido el enojo inicial, descubrí algo crucial: mi honestidad y mi integridad estaban por encima de cualquier puesto. Prefería enfrentar las consecuencias que engañar o apoyar un sistema corrupto de gestión deportiva. Esa certeza, lejos de hundirme, empezó a iluminarme por dentro. Comprendí la importancia de no traicionar mis principios. Así, ese trabajo fallido dejó de ser una simple derrota para transformarse en el recordatorio de que mis valores valen más que las apariencias. ¿Podría haber ganado un sueldo alto por más tiempo, pero a costa de mi ética? Ese aprendizaje fortaleció mi carácter para futuros desafíos. La vida continuó y, tras algunos meses desempleado, me aventuré en un proyecto que me apasionaba: abrir un pequeño gimnasio orientado a entrenamientos funcionales y educación deportiva para jóvenes. Como muchos emprendedores, me sumergí en la idea con ilusión, pero sin la experiencia financiera adecuada. Invertí casi todo mi capital, y al ver que los gastos superaban mis previsiones, pedí un préstamo bancario. Tenía la fe de que el negocio despegaría en un año. Los primeros 6 meses fueron prometedores, la gente se mostraba curiosa por la propuesta innovadora, y se inscribían cada semana nuevas personas. Sin embargo, el segundo año trajo complicaciones económicas en la región, y la gente comenzó a recortar gastos, entre los cuales solían estar las membresías de gimnasios. Mi proyecto, que necesitaba un número mínimo de clientes para ser rentable, empezó a generar pérdidas. Encima, los gastos de luz y mantenimiento de los equipos eran mayores de lo calculado. En resumen, la cuenta bancaria se fue vaciando con rapidez. Llegó el día en que, con gran dolor, tuve que tomar la decisión de cerrar el gimnasio. El banco amenazaba con acciones legales si no cubría el préstamo, y mi nivel de estrés era insostenible. Me dolió muchísimo avisar a los clientes fieles y a los instructores que colaboraban conmigo. Me sentía fracasado de nuevo, pensaba que quizás no tenía madera de emprendedor, que jamás podría gestionar un negocio con éxito. Fue un trago amargo cerrar la cortina de acero por última vez y despedirme de aquel local en el que deposité mis ahorros y mis sueños. Paradójicamente, ese fracaso económico abrió una nueva ventana de aprendizaje, entendí la relevancia de las finanzas y de un plan empresarial sólido. Me di cuenta de que no basta con tener pasión por el deporte, también hay que manejar números, hacer proyecciones realistas, prever contingencias y conocer el comportamiento del mercado. Gracias a ese cierre forzado, me decidí a cursar talleres de gestión de negocios y a empaparme de libros de contabilidad básica, marketing y liderazgo. Cuando el dolor se disipó, descubrí que mi conocimiento y mi resiliencia habían aumentado exponencialmente. Aprendí que, a veces, es preferible retroceder temporalmente para replantear estrategias y volver más fuerte. El cúmulo de experiencias, lesiones, rupturas amorosas, despidos, fracasos financieros, fue dándome una perspectiva distinta de la vida. Podía lamentarme eternamente o podía asimilar estas vivencias como escalones. Empecé a abordar los fracasos como una especie de entrenamiento mental. Me di cuenta de que la motivación que me impulsaba a levantarme no venía de un discurso motivacional vacío, sino de la certeza de que cada caída traía consigo una lección que necesitaba aprender. Al cabo de un tiempo, sin planearlo,
Me convertí en una especie de mentor informal para personas de mi entorno que también atravesaban dificultades. Mis amigos me pedían consejo cuando fracasaban en sus estudios, cuando perdían un empleo o cuando no sabían cómo manejar una ruptura. Noté un patrón: muchos se bloqueaban por miedo a equivocarse otra vez. Fue ahí donde me percaté de que mis fracasos, convertidos en historias, podían inspirar a otros a intentarlo de nuevo, a no estancarse en la autocompasión. Descubrí que compartir la vulnerabilidad, esa parte nuestra que se rompe y se duele, nos conecta con la esencia humana y nos recuerda que nadie está solo en sus tropiezos. Al acercarme a la treintena, tuve la fortuna de ser invitado a impartir talleres de superación y motivación en escuelas y centros deportivos. Hablé con jóvenes ansiosos por triunfar en competencias, con padres que temían por el futuro de sus hijos y con gente emprendedora que no sabía cómo recuperarse de quiebras. Les relataba mis propias batallas, cómo me sentía al quedar fuera del fútbol profesional, la frustración de haber perdido el primer empleo prometedor o la agonía de clausurar mi propio gimnasio. La acogida fue increíble. Las personas se sorprendían al descubrir que un entrenador, o alguien que hablaba con cierta soltura en público, había fracasado tantas veces. Les confortaba ver que a mí no me daba vergüenza admitirlo, sino que incluso lo veía como combustible para mi motivación. Me decían que eso les daba esperanza, que sentían que si yo lo había logrado, ellos también podían. Ver esos rostros cargados de ilusión me hizo sentir gratitud, y confirmaba mi intuición: mis fracasos no fueron en vano, estaban en mi vida para forjar un propósito más grande. La pregunta clave que muchas veces me hacen es: ¿cómo se supera el miedo a fracasar de nuevo? La respuesta no es simple, pero mi teoría se basa en aceptar que el fracaso forma parte del camino. Cuando asumimos que, en cualquier empresa que emprendamos, existe la posibilidad de fallar, se libera la presión de la perfección y se abre la puerta al aprendizaje. Esto no significa buscar el error intencionalmente, sino reconocer que cada paso implica un riesgo y que no vale la pena vivir en una burbuja para evitarlo. El miedo al fracaso pierde fuerza en la medida en que aprendemos a confiar en nuestras capacidades, en nuestros valores y en que, pase lo que pase, saldremos fortalecidos. Cada error es una oportunidad de corrección, de cambio de estrategia, de refuerzo de nuestra valentía. Cuando entendí esto, me di cuenta de que el fracaso no era mi enemigo, sino mi maestro más exigente y honesto. Otro factor que me ayudó fue rodearme de personas que comprendieran y respetaran mi evolución. Fue doloroso cortar lazos con gente que solo se regodeaba en la negatividad o se burlaba de mis fracasos, pero fue un paso necesario. En su lugar, nutrí mis relaciones con individuos que me apoyaban en la introspección y me retaban a superarme, en lugar de etiquetarme por mis caídas pasadas. No se trata de huir de la crítica constructiva, sino de alejarse de la crítica destructiva que se ensaña sin aportar soluciones. Asimismo, aprendí a no envidiar a quienes parecían no equivocarse nunca. Descubrí que, a veces, esas personas evitaban arriesgarse y se mantenían en su zona de confort, lo cual quizá las protegía de grandes fracasos, pero también les impedía crecer. Al final, cada quien elige cómo vivir, y yo preferí una existencia con tropiezos, pero con la satisfacción de explorar mis límites y descubrir nuevas rutas. Con el paso del tiempo, me sumergí en el estudio de la psicología del deporte y el desarrollo personal. Encontré teorías que respaldaban aquello que ya había comprobado en carne propia: la mentalidad de crecimiento, esa visión de que nuestras habilidades y talentos se pueden desarrollar con la práctica y la perseverancia, es un factor determinante para sobreponerse al fracaso. De hecho, las investigaciones sobre resiliencia y neuroplasticidad demuestran que nuestro cerebro puede reconfigurarse al enfrentar adversidades y resolver problemas. Implementé esas ideas en mis entrenamientos. Cada vez que un atleta se frustraba porque no lograba mejorar su marca, lo invitaba a pensar en lo que sí había aprendido. Si alguien fracasaba en un intento de salto, le pedía que se enfocara en ajustar la técnica, no en la humillación de haber caído. Así, reformulé mi propia experiencia en una pedagogía de la superación, donde el error no es más que un peldaño que precede al éxito. Mi perspectiva financiera también cambió. Después de perder el gimnasio y endeudarme, decidí que la próxima vez que emprendiera algo, tendría un plan financiero más sólido. Aprendí a crear un fondo de emergencia, a investigar el mercado antes de lanzarme y a establecer metas de ventas alcanzables. Incluso colaboré con un contador que me orientó en el camino. Entendí que la pasión necesita del realismo para florecer. Muchos emprendimientos fracasan no por falta de talento, sino por una mala gestión de los recursos. Ese golpe me convirtió en un emprendedor más cauto, pero también más sabio.
Hoy, al echar la vista atrás, veo que cada tropiezo fue como un ladrillo que levantó los muros de mi fortaleza emocional. Me costó sangre, sudor y lágrimas levantar esa estructura, pero, al final, es lo que sostiene mi determinación. Con el tiempo, comprobé que la calidad de nuestro futuro depende, en gran medida, de la manera en que manejamos los fracasos del pasado. Si los arrastramos como una pesada cadena de culpa y resentimiento, nos quedaremos estancados. Pero si los usamos como manuales de lecciones aprendidas, cada fracaso se convierte en un escalón hacia la autorrealización. Lo más relevante, en mi opinión, es cultivar una actitud de gratitud hacia los obstáculos superados. Al principio, puede parecer extraño agradecer un fracaso, pero, viéndolo con distancia, descubrí que esas experiencias me dieron habilidades que probablemente no habría desarrollado en escenarios más cómodos. Aprendí a negociar, a liderar equipos, a saber cuándo retroceder y cuándo persistir, a gestionar el estrés, y me volví más empático con aquellos que atraviesan dificultades similares. Esos atributos tienen un valor incalculable y son la esencia de mi éxito actual. En ese camino de volverme una versión fortalecida de mí mismo, hallé un propósito que va más allá de objetivos laborales o deportivos. Descubrí el deseo genuino de inspirar a otros, ya fuera mediante conferencias, clases, talleres o simples charlas personales. Me di cuenta de que, cuando hablo de mis fracasos sin vergüenza, mucha gente se identifica, y cuando comparto cómo los convertí en motivación, muchos encuentran valor para ponerse en pie. Es como si mis tropiezos hubieran tenido un objetivo mayor, ayudar a quienes se sienten solos en su desgracia. Ver a alguien recuperar la esperanza después de escuchar mi historia es uno de los sentimientos más gratificantes que he experimentado. Con el paso del tiempo, dejé de ver la palabra fracaso como un estigma. La transformé en sinónimo del aprendizaje avanzado. Esos momentos oscuros se convirtieron en mi mayor acicate, en energía pura para abrir nuevos horizontes. Ahora sé que puedo enfrentarme a retos complejos y surgir con más fuerzas, justamente porque reconozco la posibilidad del error, aún así, decido actuar. Por otro lado, también aprendí a celebrar los logros sin soberbia. Antes, cuando era más joven, cada vez que conseguía una meta, me relajaba en exceso, sintiendo que ya lo tenía todo asegurado. Esa complacencia podía llevar a descuidos que, muchas veces, derivaban en el siguiente fracaso. Ahora me permito disfrutar de los éxitos, pero con la conciencia de que forman parte de un camino dinámico. No existe un puerto final, sino una navegación continua con pequeñas y grandes travesías, en las que debo mantener la humildad y la pasión. La última reflexión que me gustaría compartir se relaciona con la conexión entre el fracaso y la autenticidad. Las personas solemos mostrar en redes sociales o en círculos de amistades solo nuestras victorias y momentos felices. Sin embargo, aquello que nos define con mayor profundidad son los baches que atravesamos. Al mostrar mi vulnerabilidad, al reconocer mis fracasos, pude forjar lazos más sinceros con quienes me rodean. Una autenticidad que sirve como base para relaciones más genuinas. Si no hubiera vivido esos fracasos, tal vez seguiría atrapado en la fachada del éxito inquebrantable, sin llegar nunca a conocerme a fondo a mí mismo ni a los demás. En definitiva, veo mi vida como una larga sucesión de capítulos, cada uno con sus dolores y alegrías, pero con un hilo conductor, la determinación de no rendirme. Si un día miro atrás y me preguntan qué me condujo hasta donde estoy, diré que fueron mis fracasos, porque me enseñaron a aferrarme con más fuerza a la vida y a mis valores. Podría enumerar mis logros, pero el verdadero currículum lo conforman las derrotas que supe transformar en victorias internas. Hoy, al poner en palabras estas vivencias, siento que cada uno de mis tropiezos forma parte de una historia que, tal vez, un tiempo atrás, no me habría atrevido a narrar tan abiertamente. Sin embargo, entiendo que lo mejor que podemos hacer con el pasado es convertirlo en una herramienta de construcción. Al compartirlo contigo, deseo que encuentres inspiración para observar tus propias caídas desde otro ángulo, para que se conviertan en la motivación que te impulse en lugar de la sombra que te persiga. No importa si tus fracasos han sido académicos, laborales, financieros, afectivos o de cualquier otro tipo, cada uno encierra la semilla de una gran fortaleza. A través de un análisis sincero, de la humilde búsqueda de ayuda y del compromiso con tus principios, puedes darles la vuelta y transformarlos en la razón por la cual te levantas todos los días con determinación. Convierte tus fracasos en el combustible que alimente tus próximos sueños. Esa es, en esencia, la vía que yo encontré para convertir mis fracasos en mi mayor motivación. Y espero, de corazón, que también sea tu camino hacia la superación y la plenitud.